epígrafo dice la resurrección. Entonces vamos a hablar hoy sobre la resurrección de Cristo. El ambiente es propicio, el momento es propicio para hablar de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 16 de Marcos, el versículo número 1. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dios bendiga a todos los presentes y también los que se estará conectando con nosotros, escuchando y viendo este mensaje poderoso, que por cierto será de mucha bendición para las personas que necesitan de ella. Capítulo número 16, versículo número 1, dice así el Evangelio de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decía entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron del sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. ¿Cuándo de ustedes ya leyeron esa escena bíblica de Marcos 16? Todo escritor, tanto los libros sinópticos que se catalogan dentro de lo que es los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es llamada de libros sinópticos por la razón de la narrativa similar a cada escritor, pero cada escritor tenía un mensaje o a un público específico que ellos estaban transmitiendo. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 16, nosotros nos encontraremos que Marcos está predicando para un pueblo determinado y contando acerca de la resurrección. Por eso, cuando usted lee Marcos 16 y lee Mateo 26, usted va a encontrar, por ejemplo, Mateo 28, Lucas 24, va a encontrar que cada personaje o cada escritor está presentando a Jesús de una forma muy particular para cada persona o oyente que le está escuchando. Aquí me llamó la atención cuando estaba meditando en ella acerca de la resurrección de Jesús, cuando dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. O sea que compraron un perfume. Estas mujeres, tres mujeres, por cierto, que es María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ellas se fueron al sepulcro
a la primera semana muy de temprano, muy de mañana, después de la crucifixión de Jesús y el sepultamiento que encontraremos en versículos anteriores del capítulo 16. Dice que estas mujeres se fueron para ungir el cuerpo del Señor. Interesante que la primera iniciativa para ir en busca o mirar cómo está el cuerpo de Jesús no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles, no fueron los que caminaron con Jesús o, en otras palabras, ministraron con Jesús. Más bien fueron estas mujeres. Una de ellas, María Magdalena, que era una mujer que estaba poseída, era una mujer que estaba atada por unas cuestiones inmorales en la época. Era una mujer que no tenía una vida buena. Y esta mujer se encontró con Jesús, la cual Jesús cambió su vida. Esta misma mujer que ahora es cambiada por el poder de Cristo Jesús, ella va en el sepulcro para ver el cuerpo de Jesús, ungir y tal vez lavar algunas cosas que estaban a su alrededor. Pero la noticia es la siguiente, que ellas, estas mujeres, cuando se fueron, se aproximaron donde la habían sepultado, dijeron unos a ella: ¿quién va a removernos la piedra tan grande? Porque cuando Jesús fue llevado su cuerpo en el sepulcro, dice que colocaron una gran piedra y custodiaron. Los fariseos pagaron por una guardia particular para que pudiese custodiar el cuerpo de Jesús. Escuche bien, querían ellos que nadie venga a arrebatar el cuerpo de Jesús. Los fariseos tenían esta idea, diciendo que los discípulos podían robar el cuerpo de Jesús y decir como que resucitó, ¿verdad? Entonces pusieron un guardia sobre el cuerpo, la tumba de Jesús. Solo que la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día y nadie necesitó abrir esa puerta, esa roca, esa piedra tan grande, sino que se abrió. El Señor ya abrió eso y fue tan sorpresa para este guardia que estaba velando por el cuerpo de Jesús, que tuvo tanto temor y susto que vinieron los fariseos a decirle: le vamos a sobornar a usted y usted va a decir que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Es el complot que armaron los fariseos, los religiosos. Pero nadie puede tapar, como se dice, el sol con un dedo. Nadie puede negar la existencia del poder de Dios manifestarse en aquellos momentos, en aquel entonces. Y dice que esta mujer llamada María Magdalena, ella se encontró con un ángel. Ellas se encontraron con un ángel. Aquí Marco está presentando a un joven que tenía ropas blancas o vestiduras largas. Pero Lucas y Mateo va a decir que fue un ángel que les hablaron a estas mujeres. Pero lo que me llama la atención aquí en el texto del capítulo 16 es que en el capítulo 16, versículo 7, que el mensajero de parte de Dios le dice a estas mujeres: pero id, decid a sus discípulos, a los 11, porque Judas ya murió, Judas ya quitó la vida. Vaya y diga a los 11. Pero el texto me llama la atención y dice: y a Pedro. Sí, Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como dijo Jesús en el capítulo 15, versículo 34 de Marcos. Jesús dijo: yo me voy a morir, resucitaré al tercer día, pero después voy a venir junto a ustedes en Galilea. Ahora, es como contar una historia sin precedente. Nadie estaba en Galilea, todo estaba en otra parte de sus quehaceres. Pero lo que me llama la atención aquí, que este mensajero le dice: va y dígale a mis discípulos, a los discípulos del Señor, que ya resucité, pero cuéntale a Pedro. ¿Le llama la atención a ustedes? A mí me llama la atención. ¿Por qué contarle
a Pedro específicamente. Porque en Mateo 16, Pedro trae una revelación poderosa. El gran proyecto de Dios dentro de lo que es la revelación de la palabra del Señor es la creación de la humanidad. El gran proyecto de Dios somos nosotros. Diga a tu hermano que está al lado, usted es un proyecto de Dios. No, dígalo, usted es un proyecto de Dios que fue ejecutado. Dios es un Dios que proyectó a la raza humana. El primer proyecto de Dios se revela en Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo a Adán y hizo a Eva. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad la tierra. Entonces vemos en Génesis el capítulo 2 que nosotros vemos que el proyecto de Dios se desarrolla con excelencia en el Edén. Solo que en el Edén este proyecto de Dios falla, fracasa. El hombre que fue creado a la imagen de Dios ahora fracasó. Y todos sabemos que fue el pecado, la desobediencia, que lo apartó de la gracia de Dios. Y la consecuencia entró, claro, entró la enfermedad, entró la muerte, y sucesivamente el pecado trajo toda esa consecuencia. Ahora, cuando nosotros meditamos desde Génesis hasta llegar ahora en la vida de Cristo caminando sobre la faz de la tierra, nos encontraremos que el segundo proyecto de Dios aún no era revelado. Y es ahí lo que me llama la atención, que cuando Jesús, después de una prédica poderosa, de una administración tremenda, se fue con sus discípulos en Cesarea de Filipos. Y dice que en Cesarea de Filipos Jesús hace una gran pregunta a sus discípulos. Jesús hace una gran pregunta a sus discípulos. La pregunta de Jesús era acerca del capítulo 16, el versículo del número 13 en adelante, donde vemos el episodio que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿vosotros qué decís que yo soy? Usted ya leyó ese texto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, le preguntó, el versículo 13, el capítulo 16 de Mateo, dice que viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que la pregunta no fue específicamente a uno, sino fue para todos. La pregunta no fue solamente para Juan, no fue solamente para Pedro, ni tampoco para un discípulo determinado, sino la pregunta fue para todos. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es su opinión, su óptica? Primeramente, la segunda diciendo que ellos, habla plural, ellos, versículo 14, dijeron unos Juan el Bautista. Esto está respondiendo Felipe. Uno de los discípulos está diciendo que tú es el Juan Bautista engendrado. Otros Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Fue una respuesta lanzada hacia el aire, lo que la gente decía. Muy bien, Jesús acordó con ellos. Pero el versículo 15 va nuevamente a los discípulos la pregunta, diciendo: y les dijo, y vosotros, plural, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahora la pregunta ya cambia. La pregunta ya cambia. Ahora Jesús dice: ustedes, ¿qué dicen que soy yo? O vosotros, ¿qué decís que yo soy? Y hubo un silencio. Nadie respondió. Nadie habló. Nosotros no podemos responder algo que no conocemos. Nosotros no podemos hablar algo que no sabemos cuando hay una pregunta en sugerencia. Porque todos nosotros tenemos el temor de errar la respuesta, ¿verdad? Cuando usted tiene el temor a veces de errar la respuesta.
Cuando hay una pregunta es porque hay una necesidad de acrecentar el conocimiento de alguien y que pueda todos juntos crecer. En una escuela, en una aula o en un determinado grupo siempre habrá preguntas. ¿Para qué eso? La pregunta no surge para testar a la gente si sabe más o no. La pregunta siempre va a surgir a ver si están desarrollando lo que están estudiando. Los discípulos estaban caminando con Jesús, viendo milagros, maravillas, señales, prodigios y la multiplicación, los milagros trascendentales. Entonces Jesús llegó a un momento diciendo a sus alumnos, que eran los discípulos: ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Qué soy yo? Y nadie respondió. Se callaron. No hubo respuesta. Se miraron uno al otro. Felipe puso a responder. Felipe dijo, cuando Jesús preguntó: ¿qué dice la gente de mí? Y Felipe, especulando, diciendo lo que escuchó por el camino. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o algunos profetas que murieron y fueron reencarnados. Pero la pregunta de Jesús ahora es para los discípulos: ¿quién dice ustedes que soy yo? Nadie respondió. Pero el texto dice que entonces respondió Simón Pedro. Yo no voy a hablar para el próximo domingo, tal vez hable un poco más el sobrenombre de Pedro. O sea, que el nombre original Simón, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: Simón Pedro, respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A lo largo de lo que es la formación de los discípulos del Señor, nos encontraremos con un Pedro que en muchas ocasiones él se atrevió a preguntar, él se atrevió a decir algo. Él siempre fue un hombre atrevido en la buena palabra. Pedro siempre puso la cara. Y además, este hombre no era un elocuente conocedor, no. Pero vemos la personalidad de Pedro, que cuando Jesús lanzó esta pregunta, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Usted ya escuchó hablar esta palabra, usted ya escuchó este mensaje. Pero la respuesta viene en adelante. En el versículo número 18. En el versículo, número 17. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerá contra ella. Cuando, con la osadía y la revelación de Dios, Pedro dijo que Jesús era el Hijo de Dios viviente, ahí se manifestó el segundo proyecto de Dios. ¿Quieres saber? La iglesia. El primer proyecto de Dios se revela en Génesis capítulo 2, que es la familia, la creación del hombre. Dios ha revelado y Dios ha mostrado a nosotros a la luz de la palabra que Él se reveló creando a nosotros con el propósito de adorar y exaltar y servirle y honrarle. Solo que a lo largo de la historia el hombre cayó, pecó y se degradó de la presencia de Dios. Y el hombre estaba así, pero el que venía, el segundo Adán, que es Jesús, a reconciliar al hombre, ahora estaba haciendo esta pregunta. Y Pedro se atreve a decir: tú eres el Hijo de Dios vivo. Cuando Pedro sale con esa respuesta, viene el segundo proyecto de Dios en la revelación, que es la iglesia. La iglesia no es pared levantada. La iglesia bíblicamente somos nosotros, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Dios viviente. Cuando viene en respuesta a la pregunta de Jesús, entonces abre el portal de la revelación, que es el segundo proyecto de Dios sobre la humanidad, que es la iglesia.
Por eso el texto va a decir en adelante, el texto va a decir: yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerá contra. ¿Me están entendiendo? Cuando vino la revelación del segundo proyecto de Dios, propósito de Dios, que es la iglesia. Usted sabe que en el cielo la iglesia ya existía en el proyecto de Dios. Por eso nadie pudo detener hasta ahora a la iglesia. Porque a lo largo de toda la historia de la existencia de la iglesia, desde su creación, porque la iglesia creó Jesús. Ningún hombre estableció iglesia, ningún hombre creó la iglesia. Lo que creó la iglesia es Jesucristo, la cabeza, el ángulo, la piedra. Él es el jefe de la iglesia. La segunda revelación ahora está en vigencia, que Pedro trae diciendo: tú eres Cristo. Y Cristo dice la respuesta de Pedro: sobre la roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ellas. Es tremendo, es poderoso. Por eso la iglesia es una iglesia militante. Nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Nadie puede detener a la iglesia de Cristo Jesús. Pasaron los años, le metieron preso, le llevaron a las hogueras, le llevaron en el lugares donde fueron perseguidos la iglesia, le llevaron para matar, pero nadie pudieron detener a la iglesia. Mientras le metían preso, la iglesia se multiplicaba. Mientras le llevaban al matadero a los discípulos, la iglesia crecía, aleluya, indeteniblemente sobre la faz de la tierra. Somos la iglesia. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez usted sea paraguayo, pero existe en otro país otra persona que también profesa la misma fe, la misma doctrina, la misma convicción, la misma fe. Y ese es la iglesia de Cristo Jesús. Y Jesús dijo: la puerta del infierno no prevalecerá contra mi iglesia. Y Satanás sabe eso. Ahora Satanás va a buscar la fórmula. Escúcheme bien. Satanás va a buscar la forma de cómo parar a esta iglesia. Satanás va a buscar la forma de cómo detener la iglesia. No pudieron detener a los cristianos del primer siglo, llevándole en la hoguera, llevándole al matadero, matándole. No, porque cuando más perseguía a la iglesia, más se multiplicaba. Entonces Satanás tiene que buscar una fórmula de cómo parar a la iglesia. Por eso la iglesia nunca paró, nunca se detuvo. ¿Sabe por qué? Porque esta es la segunda proyecto o revelación más poderosa que Dios ha tenido para nosotros, que es la iglesia, que somos nosotros. El segundo proyecto de Dios es la iglesia. Por eso el Señor dice que la iglesia, aleluya, es la novia del Cordero. Nadie puede tocar a la iglesia. Nadie puede manchar, nadie puede hablar más de la iglesia, porque la iglesia tiene un amo, tiene un Señor, tiene un marido, tiene un novio, que es Cristo Jesús, que va a pelear por ella. Cuando dicen gloria a Dios, alabado sea Dios. Y vemos aquí, y quiero redondear mis palabras aquí con ustedes. ¿Por qué Jesús, cuando resucita, lo primero que dice, cuéntale a los discípulos, pero a Pedro? El hombre que tenía un temperamento de enfrentar, un hombre que tenía la capacidad de siempre ponerse en marcha. Imagínate, Jesús caminando sobre las aguas en una madrugada. Dice la Biblia que los discípulos estaban en la barca, pero vieron de lejos a alguien caminando sobre las aguas, y ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo y dijeron: es un fantasma, es un fantasma. Pero la Biblia dice que dijo Jesús: no temáis, soy yo. ¿Sabe quién habló ahí? No fue Juan. Tal vez Juan dijo: le parece mucho a Jesús. ¿Sabe quién habló? Pedro dijo: si eres tu maestro.
permita que yo también me vaya junto a ti. Si eres tú, Jesús, permítame yo descender junto a ti. Qué hombre arrebatador era Pedro. Y Jesús le dice: venga, Pedro, ven a venir. Y Pedro se fue, dieron los pasos y después se hundió. Y Jesús se acerca a él y le dice: hombre de poca fe. Los otros discípulos creyeron que era fantasma, pero Pedro dice: si eres tú, Jesús, yo voy a ir junto a ti. Por eso la Biblia dice: de lo que arrebatan es el reino de los cielos. La Biblia dice: de los violentos es el reino de los cielos. Pedro era un hombre violento. Aleluya. Si usted no es violento en algo, para arrebatar su bendición, usted va a permanecer siempre en el mismo lugar. Si usted no se atreve a salir de la barca, ¿sabe qué representa la barca ahí? La comodidad. Aunque se está moviendo las olas de las aguas, pero está cómodo. Por lo menos amanota ese barco y ve. La comodidad nos hace impedir irnos al caminar sobre lo sobrenatural. Lo voy a repetir. Nuestra comodidad, nuestro entorno alrededor, la gente que está a nuestro alrededor, a veces nos impide pasar los límites, caminar sobre las aguas, caminar sobre las adversidades. Y por eso la gente está como está, porque viven del montón lo que la gente escucha. Déjame decirte, usted no fue llamado para vivir lo que la gente dice. Usted fue llamado para vivir lo que el reino de los cielos dice sobre ti. Ay, ay, ay. Yo no vivo de lo que la gente dice. Yo no ando por los comentarios de lo que la gente dice. Yo camino bajo la promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa los obstáculos. Mientras los otros dijeron: es un fantasma, Pedro dijo: si eres tú, Señor, permita que yo vaya. Pasar los límites, salir de la comodidad, aunque te mueras por el camino. Pero si usted tiene una identidad de arrebatar su bendición, yo sé que Jesús va a acercarse junto a ti y te va a dar tu victoria. Característica de un hombre y una mujer que arrebata su bendición: son personas determinadas. Diga conmigo: seré una persona determinada. Si no era una persona determinada, usted va a quedar en su círculo, va a morir ahí, va a pasar los años, se va a quedar viejo sin ver lo que Dios te dijo que va a suceder contigo. Pero si usted salga de su comodidad, si usted salga de su confort, usted va a caminar en lo sobrenatural de Dios. Yo no sé si usted me entiende de esta noche. Dice que Pedro, un hombre arrebatador, un hombre poderoso, un hombre que se oponía, un hombre que preguntaba, un hombre que siempre estaba hablando por los otros. Y un día Jesús sube al monte, al lugar donde él acostumbraba a orar, que era el monte de la transfiguración. Y Jesús subió a orar en lugar de Getsemaní. Y ahí Jesús fue pulido, pasó la prueba. Mientras Jesús estaba orando, su discípulo estaba durmiendo. Y dice que cuando terminó de orar y Jesús pasó todo el momento de esa transfiguración, desciende y le dice a sus discípulos: despiertan ustedes, ya vamos, porque ahora ya viene en busca de mí. Es ahí donde Pedro dice a Jesús. Es ahí donde que Pedro le dice al Señor que no le va a permitir que nadie le toque. Porque Jesús está diciendo que va a morir. Van a venir a arrestarme, me van a llevar, me van a matar. Pero Pedro dice: no, Señor, yo no voy a permitir, no lo voy a hacer. Hasta inclusive Pedro corta la oreja de un hombre. Y sigue la historia, sigue la escena. Pero el versículo 66 del capítulo número 14 de Marcos dice:
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Jesús ya era ahora golpeado, ya estaba siendo lastigado por nuestros pecados, pero Pedro se estaba calentando la mano, los cuerpos, y cuando vino la hija del sumo sacerdote dice: pero tú también estabas con Jesús. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, le dijo que él también estaba con él. Pero Pedro negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Ni sé lo que dice. Y cantó el gallo. Porque Jesús dijo a Pedro: Pedro, ahora vas a entrar en prueba, porque me vas a negar. ¿Cuántas veces le dijo? 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Me vas a negar 3 veces. No, Señor, no, Señor, por mi cadáver primero. Tranquilízate, Pedro, van a hacer negar algo. El hombre corajudo, el hombre con valentía, el preguntón, el atrevido, el arrebatador. Cuando le llevaron a su maestro, a su líder principal, y vieron que le golpeaba con lastigazo, le pegaban a Jesús, entonces él no quiso también ser maltratado, pulido, molido. Entonces se esconde de lejos y se calienta la mano. Y cuando vino esta muchacha le dijo: eres también, te he visto que estaba con Jesús. Pero él negó diciendo: no lo conozco, no lo he visto nunca, no conozco quién es esa persona. Y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir que a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante también a ellos. Eres Galileo, habla como igualito que Jesús. Entonces él comenzó a maldecir. Escuche, 71, versículo 71. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. No conozco a este hombre de quien habláis. Aleluya. 72. Y el gallo cantó por la segunda vez. Entonces Pedro se acercó, acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. ¿Sabe que el gallo aquí, muchos tal vez piensan que es un animal, ¿verdad? Pero es importante profundizar. Los entendidos dicen que aquí el gallo que usa de forma de figura eran las trompetas que hacían las centinelas a las noches de su cambio de turno. Y cuando Jesús estaba siendo juzgado, había mucha gente, había tumulto de gente. Entonces, cuando había mucha gente, no se tocaba una vez solamente la trompeta, sino se tocaba varias veces. Lo entendido dice que aquí la figura del gallo es lo que tocaba la trompeta. Y cuando tocó la trompeta, ya Pedro estaba negando 3 veces a Jesús y maldiciendo. Ese fue antes de la resurrección de Jesús. Ese fue cuando Jesús estaba recibiendo los azotes. 3 años y 6 meses caminó, los discípulos vieron milagros, maravillas, prodigios. Ahora el hombre arrebatador lo está maldiciendo y lo está negando. Oh, aleluya.
Qué poderoso es el Evangelio. Y dice la Biblia que Pedro se acordó cuando el gallo tocó la segunda vez la trompeta. Cuando se sonó nuevamente, él comenzó a acordarse las palabras de Jesús y lloró. Y lloró. Qué tristeza, qué dolor, qué desespero. El hombre que trajo a manifestar el segundo proyecto de Dios ahora lo está maldiciendo. Ahora lo está negando. Satanás está celebrando por eso. Porque el hombre que podía pararse para predicar, el hombre que tenía el coraje para hablar, ahora lo está maldiciendo y negando. Pero el capítulo 16, versículo número 7 de Marcos, en la resurrección de Cristo, después del tercer día de morir, Jesús resucitó al tercer día. Y dice en Marcos 16, 7, cuando resucitó el Señor Jesús, diciendo a estas mujeres: vaya, díganle a mis discípulos, y en especialmente a Pedro, aleluya, que voy delante de vosotros a Galilea, allí estaré con ustedes. ¿Sabe qué quiero entender aquí, hermanos? Para encerrar mi mensaje. El hombre que maldijo, el hombre que lo negó, el hombre que erró, y estaba, el pecado de Pedro era mayor que Judas. Pero Judas no se arrepintió. Judas no reconoció. Si Judas esperase el tercer día, Jesús lo iba a perdonar también. Pero él se ahorcó, se quitó la vida. Él no esperó la resurrección. Él no esperó para que venga la resurrección de Cristo. ¿Sabe qué pasa en nuestra vida? ¿Sabe qué pasa con nosotros? Ese es el proyecto de Satanás a veces. Esa es la obra del diablo, para que nosotros podamos decir cosas y apartarnos de la presencia de Dios. Pero en el capítulo 16, versículo 7, el ángel le dice: vaya y cuenta a los discípulos, y especialmente a Pedro. Especialmente a Pedro, que ya resucité. El versículo va a decir a nosotros, el contexto va a decir a nosotros, que Jesús estaba pronto para perdonar a Pedro por lo que él hizo, por lo que él declaró, por lo que él realizó. Por eso déjame decirte, quiero abrir entre paréntesis esta prédica diciéndole a los que están aquí y los que me están escuchando y los que van a ver: no importa lo que comete, no importa en qué pozo ha caído, no importa qué error ha cometido, la sangre de Jesús aún está vigente para perdonarnos. Aleluya. Esta es la riqueza del Evangelio. Que la palabra de Dios dice que tenemos un abogado para defender nuestra causa. Si pecáramos o pecaremos, tenemos un abogado que va a defender nuestra causa, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado defensor. Ay, usted no me está entendiendo esta noche. Jesús es nuestro abogado defensor. Aleluya. Y quiero terminarle. La obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará. En el encuentro con Jesús y sus discípulos en Galilea, trae reconciliamiento y perdón a Pedro y a los demás. Y Jesús estuvo con ellos 40 largos días, enseñándole de cómo ministrar. Ahora por la gloria va a venir sobre ellos. Ustedes aprendieron, vieron milagros, vieron señales, vieron prodigios. Pero yo voy al Padre, voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes, porque el Consolador, el Espíritu Santo, Él le van a capacitar, Él le va a dar el poder, Él le va a dar la osadía, Él le va a dar la unción, Él le va a dar el coraje, la valentía, para que sean testigos de mi poder, para que sean testigos de mi milagro, para que sean testigos de lo que yo he hecho. Porque dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que sean testigos del poder de Cristo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta con fin de la tierra. La iglesia tiene el poder de Dios sobre su vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
40 días Jesús estuvo con ellos. 40 días Jesús le estaba dando algunos códigos sobrenaturales. 40 días Jesús le enseñaba a sus discípulos más de lo que ya le enseñó. Porque en 40 días en adelante, pasando los 50 días, va a venir la manifestación de la gloria poderosa de Dios, que fue profetizado por Joel capítulo 2 versículo 28, que en los posteros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Vuestros hijos van a profetizar, van a tener visiones. Joel está profetizando sobre la llenura del Espíritu Santo, y lo que Jesús está diciendo: suban a Jerusalén, queden en Jerusalén, no salgan allá hasta que sea revestido del poder de lo alto que va a descender del cielo. Por eso la iglesia no puede Satanás quitarle de esta tierra, porque la iglesia tiene una garantía que se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Capítulo 2 de Hechos. El Pedro reconciliado, el Pedro nuevo creyente, el Pedro el hombre de Dios. Estaban orando en una mañana. Según lo entendido, dice que fue las 9 de la mañana aproximadamente. Estaban pasándose ya los 50 días. Ese era el día, ese momento. Solo que ellos no sabían qué hora iba a descender el Espíritu, pero era el día. Yo me imagino, le quiero llevar a la escena de la preparación. Era el día 50, era el día que tenía que venir el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a orar, clamar. Tal vez ellos dijeron: puede ser que la mañana venga, o puede ser que la oración del mediodía venga, o puede ser que la oración de las 3 de la tarde venga, pero vamos a esperarlo. Y estaba ansioso esperando hasta que de repente sopla el viento recio de Dios, sopla el Espíritu de Dios sobre la casa, sobre el viento de Dios sobre donde estaban reunidos los discípulos del Señor. Y dice: cuando el viento recio sopló sobre ellos, se les repartieron lenguas como de fuego, y cada uno hablaba en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase, y fueron llenos del Espíritu Santo. En esa misma escena, hablando en lengua, hablando misterio santo, hermano. Usted sabe misterio santo, hablando en lengua. Comenzaban ellos a danzar en el Espíritu, a hablar en misterio, cumpliéndose la promesa del Señor, la maravilla del Señor, cumplimiento del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos dice que llegó el Espíritu Santo y estaban todos ellos ahí alegres, llenos del Espíritu Santo, y Dios comenzó a visitar su iglesia. Pero en el versículo 14 del capítulo número 2 dice que cuando Pedro, tomado por el Espíritu, ahora el que negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cante, ahora el que dijo: yo le maldigo, no le conozco, ahora este Pedro cambiado, lleno del Espíritu Santo, dice, versículo 14: entonces Pedro se puso de pie, aleluya, con los 11 discípulos, y alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todo lo que está en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. No estamos ebrios, no estamos borrachos, sino estamos llenos del Espíritu Santo. El versículo 16 dice: porque esto fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sé si usted me está entendiendo. El Pentecostés trae evidencia. El Pentecostés trae señales. El Pentecostés va a cambiar nuestra historia. El Pentecostés va a mudarnos, y el proyecto de Dios tendrá curso en nuestra vida. Cuando el Pentecostés se manifieste en nuestra vida, seremos indetenibles, seremos imparables, seremos capacitados, seremos empoderados, seremos, aleluya, revestidos del poder. Entonces la señal comenzará a suceder en medio de nosotros. Y en esa predicación de Pedro con osadía, un hombre sin letra, un hombre que nunca fue a la escuela, un hombre que nunca estudió en una facultad, un hombre que no fue a prepararse en una academia universitaria, no, un hombre que nunca pasó a una escuela básica, está parado ahora lleno del Espíritu Santo, y casi 3,000 almas se rinden a los pies de Cristo en la prédica de Pedro. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo le dio el poder y la osadía para predicar. Quiero encerrar diciéndole: cuando este poder se manifiesta a nosotros,
Cuando este poder venga sobre nuestra vida, usted no será más normal. Usted será anormal. Porque las señales van a seguirte. Esa es la misión de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Y las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si comiese cosa mortífera, moribunda, no le hará daño. Por eso la obra de brujería no prospera contra una iglesia que está sobre la roca. Ay, pastor, ahí vino un brujo que me quiso hacer brujería. Y alguno está empañenado, alguno está embrujado. Creyente que dice, pero algo está mal. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo, viene la macumba, viene la brujería, pero cuando le quiere entrar, se rebala, porque el creyente está lleno del aceite fresco del Espíritu. El creyente que está lleno del Espíritu Santo está lleno de aceite. Y usted sabe que las moscas no pueden penetrarse donde hay aceite. Ellos se rebalan, se hunden, se van. La iglesia debe volver a tener la unción del Espíritu. Que lance los brujos, que lance los hechiceros, que te maldiga la gente, que te maldiga el brujo, que te clave tu nombre abajo de la tierra. Pero déjame decirte, el que está lleno del Espíritu Santo no le hace daño. No le hace daño. Y ahora el hombre que negó a Jesús se convirtió en el predicador con excelencia. Yo no sé cuál es su misión. Yo no sé cuál es su proyecto. Yo no sé cuál es su dificultad. Pero déjame decirte, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo no sé dónde paraste. Yo no sé dónde te has quedado. Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Ay, pastor, ¿qué dirán de mí? No importa lo que la gente diga. Lo que importa es lo que el rey dice. Y el rey dice, yo quiero restaurarte. Este es el evangelio. El evangelio es reconciliación. El evangelio es cruz. El evangelio es cambio de vida. El evangelio es poder de Dios. Usted tiene poder de Dios. Usted tiene buenas nuevas. Y en esta noche quiero decirte, en este domingo de resurrección, que Jesús ya no está muerto. Él resucitó. Aleluya. Aleluya. Jesús resucitó al tercer día. Y Cristo vive. Si Él vive, usted y yo también viviremos con Él. Quiero decirle en esta noche, no le importa a Dios tu capacidad académica. A Dios no le interesa tu preparación, intelecto. A Dios no le interesa tu formación, tu posición económica. Él está buscando hombres y mujeres que quieren ser discípulos. A Dios no le interesa la posición que usted encuentra. Dios está buscando hombres y mujeres disponibles. A Dios no le llama la atención con un traje bueno o con una oratoria excelente. A Dios no le importa eso. Dios está buscando hombres que se ponga a su disposición. Los hombres y mujeres que serán usados en este tiempo son personas que se pongan a disposición de Dios. Déjame decirte esta noche para encerrar el mensaje. Dios te ha llamado no para que usted esté sentado, no para que usted esté con los brazos cruzados, no para que usted cargue esa carga de conciencia, la culpabilidad. No, la sangre de Jesús tiene poder para liberarte de todas esas acusaciones. La sangre de Jesús tiene poder para perdonarte, restaurarte. Aleluya, esa sangre tiene poder. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Si fuese nosotros, le votaríamos a Pedro de la convención. Si fuésemos nosotros, le votaríamos a Pedro de la iglesia por la declaración que hizo. Pero Jesús no mira como nosotros miramos. La Biblia dice que Dios llama a los vil de la tierra, a lo inservible, a lo incalculable, al que nadie conoce, al que nadie escuchó hablar, al que nadie tiene un nombre y apellido, no es famoso, nada de eso. Tal vez usted creciste en un hogar, en una familia no cristiana. Creciste en una familia de borrachos, de problemáticos, de una familia bochinchera. Tal vez venís de ahí. O tal vez venís de una clase social preparada. Tal vez venís de una
familia distinta. Pero déjame decirte que el Señor no mira la capacidad del hombre. Él mira la buena disposición, la predisposición del hombre y la mujer, que le diga al Señor: quiero ser testigo tuyo. Por eso la iglesia es indetenible. Si yo dejo de predicar, las piedras van a predicar. Si usted no quiere hacer, Dios va a traer a los borrachos, a los drogadictos, a las prostitutas, a las que están en la delincuencia, a que la sociedad desprecia. Dios lo va a llamar para levantarlo y que sea testigo del poder de Dios. Este es el evangelio que predicamos. El que cambia al borracho, el que cambia al drogadicto, el que cambia a las prostitutas, el que cambia al que está en una vida desordenada. Llega el evangelio de Cristo, lo perdona, lo limpia y lo llena con poder de lo alto. Levanta las manos hacia el cielo en esta noche. 3.000 almas, casi 3.000 almas. Pedro ganó en una sola predica. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Después de negar a Jesús, capítulos anteriores, noches anteriores. Ahora, después de la resurrección, fue otro escenario, fue otra dimensión. Después de la resurrección fue otra cosa en la vida de los discípulos. Y hoy quiero decirle, la resurrección no se celebra para que la gente se dé el regalo. Ella tiene que ser una atención para nosotros, a ver que sea un tiempo nuevo para nuestra vida, que sea un tiempo mejor para nosotros y que podamos estar en la predisposición de Dios para que seamos usados en sus manos. Levanta las manos esta noche del cielo. Aleluya. Aleluya. Sharabacatarabaya. Sharabacatarabaya. Jesús llega a tu encuentro hoy. Jesús llega a tu encuentro hoy. Jesús llega a tu encuentro hoy. Está triste, está llorando, desesperado. Jesús viene a tu encuentro hoy. Jesús es la razón de mi vivir. Jesús es la motivación de mi existencia y la motivación de predicar. Él es todo para mí, Él es todo para mí. La muerte venció. Venció al diablo y al pecado en la cruz del Calvario. Él venció por ti. Por eso yo vengo a decirte en esta noche: no te quedes en tu situación, aleluya, de amedrentamiento, de problemas, dificultades, sino levántate como vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores. Levanta la mano en esta noche. Diga conmigo en esta noche a Jesús: quiero que vuelva el Pentecostés en mi vida. Quiero que vuelva el Pentecostés en mi vida. Quiero que vuelva el Pentecostés en mi vida. Quiero vivir el Pentecostés nuevamente. Habla con Dios en esta noche. Habla con Dios en esta noche. Oh, Rabasharabakata Raya Sojalaya. Y Cabaman Sarabaquita Raman Sojalaya. Vuelva al Pentecostés de Dios. Vuelva al Pentecostés de Dios. Porque en el Pentecostés la cosa se acelera. En el Pentecostés viene milagro. En el Pentecostés viene poder. En el Pentecostés viene capacitación. En el Pentecostés usted es respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Padre, yo oro por cada uno que están aquí y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Que tu mano de poder, de unción, tu mano de autoridad se extienda sobre ellos. Y que vuelva nuevamente el Pentecostés en sus corazones. Que el fuego vuelva a arder en sus corazones. Que vuelva nuevamente a incendiarse la chispa de tu gloria. Que nuevamente, Señor, vuelva a incendiarse la pasión por tu presencia. Que vuelva nuevamente, Señor, la pasión de orar, la pasión de buscar, la pasión de estar en la intimidad contigo. Señor, yo oro para que el Pentecostés vuelva sobre tu pueblo. Yo oro para que el Pentecostés sea
manifieste nuevamente sobre tu pueblo. Oh, visita tu iglesia. Oh, visita tu pueblo. Visita a tus, Señor, tus hijos, a tus hijas. Visítalo en este tiempo, Padre. Urabakata, urabasharabakandarabashohalaya, uribikandarabagasuribikandarabaxavia, urabakata ramanso, anda quita la basohalaya manta y calama sohalaya. Levántate en esta noche. Tenga ese coraje como Pedro. Tenga esa valentía como Pedro. Levántate en esta noche de tu dificultad. Levántate en esta noche de tus adversidades. Ponte de pie, porque la unción de Dios está sobre tu vida. Aleluya, 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 aleluya. Ra shoko daramahaya. Shekataramahaya mansokotorobecatarabahas. Este es el mensaje de Cristo para este tiempo. Que la iglesia vuelva al Pentecostés. Que usted y yo volvamos al Pentecostés. Que volvamos a la comunión. Que volvamos a la intimidad. Que volvamos en la llanura. Que volvamos a ser llenos del Espíritu. Que volvamos a caminar bajo la gloria. Que volvamos, aleluya, a caminar con el fuego. Aleluya. Este es el tiempo que la iglesia van a ver. Los días de Elías se van a manifestar. Tiempo de manifestación. Los días de Moisés van a manifestarse. Que son tiempos de milagro. Los días de Moisés van a volver. Los días de Elías van a volver. Van a volver, van a volver. Los días de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, van a volver. Van a volver. Los días de la iglesia primitiva van a volver. Los milagros van a volver. Los bautismos del Espíritu Santo van a volver. Los niños se van a levantar en medio de nosotros y van a profetizar. Los niños se van a empoderar en medio de nosotros y van a hablar la revelación de Dios en este tiempo final. Van a volver, va a volver, va a volver. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Así que en esta noche yo vengo a decirte: va a volver los días del Pentecostés sobre este pueblo, sobre esta generación. Espíritu de Dios, que arda en nuestros corazones la misma pasión del primer amor. Que arda en nuestros corazones la misma pasión del primer amor. Yo oro por cada uno, Señor, que están aquí. Que el primer amor vuelva en sus corazones. La misma pasión vuelva en sus corazones. Que se prenda el primer amor. Que se prenda el primer amor. Esta es la oración que yo he hecho en esta noche. Que el primer amor vuelva en ti. El primer amor vuelva a ti, para que se encienda. Aleluya, aleluya. Dios es real. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Cuando puedes decir gloria a Dios, cuando puedes decir aleluya, cuando puedes aplaudir al Rey de Reyes esta noche y a su nombre, quien es el que vive, y a su pueblo, y al diablo, y al diablo. No escucho, y al diablo. Pero dígalo con rabia, y al diablo. En el nombre de Jesús, aplauda al Rey de Gloria.